Amables televidentes, gracias por estar con nosotros en la hora con Gregory nueva vez. Vamos a hablar sobre energía, sistema eléctrico en República Dominicana. José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAST, es el invitado del día de hoy. Saludos, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Mire, con la experiencia que usted tiene, me gustaría conocer, porque desde que uno tiene uso de razón, tenemos situación con o que no hay luz, o que el recibo llega muy caro, o que los apagones han quemado la nevera. O sea, siempre hay una aparente crisis con el sistema eléctrico. Desde hace años sabemos que hay un déficit gigantesco que el gobierno tiene que cubrir año por año para asistir a este sector. ¿Por qué, don José Luis Moreno, se vive en esa crisis? Porque es crisis. Bien, el tema en el caso dominicano es que tal vez la demanda ha crecido a veces muy por encima de lo que es la oferta de generación, yo diría desde los años 70 comenzó eso. O sea, hubo un crecimiento de la economía dominicana tal vez no previsto en lo que fueron los planes de expansión de esa época, y también estamos hablando de muchos años atrás, cuando era la CDE, los planes de expansión nunca se cumplían, siempre se cumplían. Cuando le hablamos de planes de expansión, es todo lo que hay que hacer en el sistema para poder suplir la demanda sin tener problemas, de esos problemas que usted dice, que si el voltaje, que si esto, que si lo otro, que si hay apagón. Entonces, en ese plan de expansión se cumplía a veces un 50%, un 60%, se quedó siempre por atrás, pero tuvo sus altos y sus bajas. A principios de los 80 fue una época más o menos buena, donde había una demanda abastecida adecuada, y después vinieron los apagones de finales de los 80, que entonces comenzaron aquellos temas de los productores privados independientes, los PPA, sobre todo para la zona del sector turístico, Puerto Plata, en aquella entonces era Puerto Plata, y eso lo que provocó fue una crisis financiera todavía mayor a la CDE, porque esos contratos tenían unos precios que eran superiores a la tarifa, a los precios de tarifa. O sea que por cada kilovatio hora que la empresa eléctrica vendía, perdía dinero cuando le compraba a esos PPA. Después vino todo lo que fue el proceso de capitalización ya a finales de los 90, y eso dio más o menos el panorama que tenemos ahora de que hay empresas de generación, empresas distribuidoras y empresas de transmisión. O sea, las empresas de distribuidoras comenzaron como empresas mixtas y terminaron siendo otra vez del Estado. La empresa de transmisión, que es del Estado, hay una empresa de generación hidroeléctrica que también es del Estado, y dos empresas mixtas que son Gitao y Jaina, que tienen unas incidencias relativamente pequeñas con relación a todo lo que es ya las empresas de generación que hay en el país. ¿Y cuál es el tema? Siempre es planificación. O sea, usted tiene que planificar el sistema eléctrico en función de lo que se espera del crecimiento de la demanda. Para eso usted tiene que tener bien claro cuál es el plan de desarrollo nacional que usted desea a nivel tanto de servicio como de industria, y con esto se planifica entonces la oferta de energía en base a cantidad de plantas y dónde se instalan las plantas y qué es lo que es la demanda abastecida. Una cosa es el tema del déficit financiero y otra es el servicio. O sea, el déficit financiero en una buena parte está involucrada la tarifa. O sea, si usted tiene una tarifa que no cubre los costos, pues evidentemente va a tener siempre un problema de déficit financiero en el manejo del sector, y usted lo que va a tener que hacer, me refiero al Estado, financiar ese déficit. O sea, porque el servicio de energía es un servicio de utilidad pública y también de primera necesidad, digamos, o sea, para todas las actividades que se realizan, desde lo que tiene que ver con lo que es simple calidad de vida hasta lo que son los sectores productivos. O sea, usan energía eléctrica, y ese es el problema. O sea, en los últimos años, cuando digo los últimos años, desde la pandemia para acá, se adoptó
el suplir lo más que se pudiera la demanda. En este caso, estamos hablando de que se suplía más del 97-98% de la demanda eléctrica contra entre un 87 y 89% de antes de la pandemia, y eso se ha quedado así. O sea que, salvo algunos momentos donde hay ciertas dificultades con la generación, casi todo el tiempo se ha suplido la demanda por encima del 98%. Mire, con ese panorama que usted plantea, vemos, aunque se pudo escuchar un poquito complicado, pero se entiende perfectamente cuál es el origen de esta situación. Entonces, partiendo de ahí, don José Luis, ¿cuál es el porvenir en el conocimiento que usted tiene de las acciones que están haciendo las autoridades y, por supuesto, la participación del sector privado? ¿Cuál es el porvenir que uno, como usuario del servicio eléctrico en República Dominicana, sabe o se prevé que ocurrirá? Bien, fíjese, lo que más a las personas le importa es tener servicio, ¿no? Que haya, sí, que haya, coloquialmente, que haya luz. Que haya luz, ¿verdad? Ajá. Entonces, evidentemente, eso de que haya luz, creo que se ha estado más o menos cumpliendo por esto de que se abastece más del 97, 98%. Sí, sí, usted lo ha explicado bastante claro. Entonces, esa parte no hay problema. Para que se pueda mantener eso, sí tiene que seguirse invirtiendo en el área de la generación y también en todo lo que es la expansión del sistema, que es transmisión y distribución. O sea, para que pueda llegarle la energía al consumidor en su casa, tiene que haber toda una planificación de toda desde el generador hasta esa casa, que pasa por transmisión y la distribución. ¿Qué se ha estado haciendo? Bueno, se han estado haciendo inversiones en el área de distribución en los últimos, por lo menos en el 2024, hasta la fecha, para cubrir una serie de déficits que tenían en el área de distribución, empezando por sobrecarga de algunas subestaciones, algunas líneas, dificultades en lo que es las redes en sí, hasta llegar a la casa, y eso se ha mejorado bastante. O sea, lo que es el alambrado. Sí, sí, por eso se ha mejorado. Entonces, eso es lo que hace que tú puedas en algún momento, ya cuando la demanda no pasa de 3.000 megavatios por ahí, que tú puedas casi abastecer el 100% de la demanda con muy pocas dificultades de circuito que a veces se salen, o totalmente o parcialmente. O sea, entonces, ahí hay que todavía seguir haciendo una inversión para que se pueda mantener toda esa red como debe de estar. Y el otro tema entonces viene con el cobro. O sea, hay que cobrar la energía, porque en la actualidad el sector, el principal problema que tiene es ese. O sea, de que hay una cantidad de energía suministrada que no se factura ni se cobra. Claro, no se factura, y pues no se puede cobrar si no se factura. Y hay también fraudes. O sea, hay un tema con el fraude. Cada distribuidor es diferente en esto, pero evidentemente que por ahí tiene que estar el énfasis de ese déficit financiero. El déficit financiero del año 2024, 800 millones fue lo que se conoce como Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que es simplemente el fondo que cubre la diferencia entre lo que pagan los consumidores y lo que deberían pagar de acuerdo a la tarifa técnica. O sea, entonces, ese déficit es bastante del déficit total, que fueron como 1.700 millones o algo así. Es una parte sustancial. No es que sea todo, pero influye eso. El otro tema es que nosotros tenemos que tener competencia en lo que es el suministro de energía de los generadores a las empresas distribuidoras. Hay que hacer licitaciones que logren precios aceptables, porque si usted tiene un problema con que hay una cantidad de energía que usted no factura y que no cobra, entonces mientras mayor sea el precio a que los distribuidores le pagan a los generadores, pues más va a influir en ese déficit, ese precio. O sea, que si usted pudiera tener un precio, digamos, un 20, un 30% por debajo del actual en cuanto a lo que es el precio de venta de generación a distribución, eso tendría también un efecto muy positivo en lo que es en la reducción del déficit. ¿Y cómo lograr comprar más barato o menos caro? Licitaciones internacionales que sean más... Pero, don José, usted habla de licitar como un producto. Yo no puedo licitar
y traer energía No, de... O pero sea, ¿cómo, no, cómo es vamos a ver, eso? la licitación es precisamente que se instalen nuevas plantas, Ah, ya. o sea, y que esas plantas vengan con unos precios más adecuados Usted habla a futuro. a futuro. Y en el corto plazo sí se pueden hacer algunos tipos de ajustes, porque hay algunas contrataciones de energía que tienen unos precios muy por encima de lo que debieran ser, pero que evidentemente se aprovechan de la falta de oferta. O sea, por eso es que hace falta hacer estas licitaciones. Y nosotros sí hemos planteado incluso una interconexión con Florida, de un cable submarino que traiga energía desde la Florida eléctrica. Y que Cuando puede usted ser dice nosotros, el Instituto de el Energía Instituto de de la Energía UAS. de la UAS, ¿Y claro. cuál es la actitud ante esa propuesta de las Bueno, autoridades? en principio le pareció interesante, después se trataba de, según dijeron, de un caso, un tema complejo. Que usted ¿Es sabe. complejo? Sí, de acuerdo vamos a decir, lo que estamos acostumbrados a ir hasta en la justicia, ¿verdad? Que hablan de casos complejos, pero realmente no es tanto así. Sí es un tema que hay que ponerse de acuerdo dos gobiernos, o sea, posiblemente tres, o sea, el de las Bahamas también, o sea, vamos a decir, tener en una empresa que esté interesada en esa interconexión, asumirla. Como tenemos la interconexión con Puerto Rico, que tanto se ha hablado recientemente, pero es más interesante el hacer la interconexión con Florida. Y toma un tiempo, claro. Pero la interconexión con Puerto Rico eventualmente sería nosotros supliendo la energía a Sí, ellos, claro, es lo que uno ha claro, escuchado. pero que le quiero decir que es un tema que ha estado siempre sobre la mesa. Pero mire, Pero con Florida, lo que pasa es que Florida tiene unos precios muy convenientes y la tecnología ya ha evolucionado para que eso sea, en cierta forma, rentable. a eso voy. Mire, para darle el mérito que le corresponde a usted porque lo tiene. Ujú, Y usted está frente de mí, bueno, pero reciba esto. Usted no habla por hablar, usted es un técnico que tiene los pies sobre la tierra. Cuando usted ha planteado, representando al Instituto de Energía de la UAS, que puede traerse energía desde la Florida a través de un cable submarino, ¿qué tan realizable es esto? ¿En qué consiste, sintetizado, ese proyecto? Vamos a ver, o sea, fíjese, la transmisión de la energía en ese cable es con corriente directa. Ajá. Entonces usted tiene en Florida corriente alterna, hay que tener una subestación de transformación en Florida y otra acá en el extremo por la zona de Manzanillo. Básicamente lo que hemos estado evaluando es que puede interconectarse con la subestación de Guayubín, o sea, que está ahí y ya eso está prácticamente listo, lo que hay para poder sacar energía de ahí hacia el resto del sistema. Después de eso hay un cable, que es el cable que va por debajo del mar, o sea, que es lo que más tiempo toma, dos cosas, el ordenarlo y que te lo fabriquen, y después el instalarlo. De hecho, son empresas muy especializadas que tendría que hacer lo que es el tendido del cable y más o menos eso también la fabricación del cable. ¿Y hay la empresa en la Florida que estaría dispuesta o en capacidad o empresas? Sí, eso pasa lo mismo que sucede aquí. Aquí para vender a Puerto Rico pues se va a instalar una planta. Allí hay plantas de sobra para que puedan... En la Florida. Sí, de hecho tienen una capacidad, una reserva fría como le llamamos a eso, que es casi igual a la demanda que ellos tienen. ¿Y, o sea, qué cantidad de megavatios traería un cable? Sí, bueno, estamos hablando de un cable. Sí, sería realmente dos sistemas entre los dos 1.400 megavatios. O sea, estamos hablando de 700 megavatios cada uno. Ya, o sea que hay la instalación 2 veces de lo que es Punta Catalina. Exacto. Y esa energía, ellos la producen allá, ¿bajo qué? Bueno, allá la producen, hay una parte que es con gas natural. La diferencia es que ellos tienen gas natural por gasoducto y nosotros tenemos que traer el gas natural por buques metaneros, ya de por sí hay un costo diferente. Y también hay energía nuclear en Florida y los precios pueden ser muy atractivos para hacer eso, pero fundamentalmente cuando se comenzó a hablar del cable es por lo siguiente, o sea, nosotros tenemos un boom de las energías alternativas o renovables, sobre todo la fotovoltaica,
que produce de día pero de noche no. Entonces era o es conveniente todavía, o sea, usted tener esa interconexión porque de noche entonces supliría la energía que no produce la fotovoltaica con esa parte, con esa energía que se transfiere de Florida, cuando ya el desarrollo de las renovables sea mucho mayor que el actual. O sea, paralelo a eso hay que establecer almacenamiento de energía para las renovables, y en eso ya se está. Al principio no, pero ya eso se completó con un decreto que fue en el 523 de 2023, y ahí ya se estableció más o menos cómo eran las obligaciones de las fotovoltaicas para instalarse con almacenamiento de energía. En principio ese cable era para eso también. Muy bien, entonces retomando y siguiendo con el propósito de que pueda haber 2 cables submarinos que traigan 700 megas cada uno, ¿qué tiempo llevaría ese proyecto? ¿Y ese cable sería propiedad de las empresas que nos suplen o propiedad de República Dominicana? No, ese sería de la empresa. Ese proyecto se ha planteado siempre como un proyecto de una entidad privada que se interese en ese tema, en el tema de suplir energía. La dificultad mayor es ordenar el cable. Toma generalmente 3 años que te lo suplan, desde que tú pones la orden firme. Y después el proceso en sí de instalación del cable, con todo, más o menos son como unos 4 o 5 años del proyecto entero. O sea, el proyecto tomaría desde como que se contrata hasta poder encender un bombillo acá con entre 6 y 8 años. 6 y 8 años. Sí, exacto. Pero es viable ese tiempo y la inversión, las dos cosas, tiempo e inversión. O sea, de ese sistema de interconexión andaría más o menos por unos 2.400 millones de dólares, menos que Punta Catalina, en cierta forma. Y son 2 Puntas Catalina. Sí, exacto. Entonces, por eso da un precio bastante atractivo en cuanto a vender, precio de colocación de la energía en la República Dominicana. Pero eso es solo uno de los tantos temas que realmente hemos planteado. O sea, nosotros... ¿Y qué acogida, disculpe la interrupción, qué acogida formal o informal ha tenido esta propuesta del Instituto de Energía de la UAS? ¿Ustedes lo han hecho de manera formal, esa propuesta? Sí, bueno, lo hemos hecho a las autoridades correspondientes. Eso está planteado desde el mes de septiembre de 2022. ¿Respuesta? Bueno, primero, o sea, eso se lo envió al Ministerio de Energía y Minas, también a la Comisión Nacional de Energía, en el Consejo Unificado de las Sedes también se discutió, en el Consejo Unificado de las Sedes fue que más acogida tuvo. ¿Dónde? ¿En qué lugar? El Consejo Unificado de las Sedes. En el ministerio dijeron que sí. El señor Marrancini. Y también el anterior. O sea, y el anterior. Sí. Y en el caso del Ministerio de Energía y Minas, lo que le habíamos planteado era que hiciera un estudio formal de la interconexión y tiene que haber un acuerdo de país a país. Por supuesto. O sea, y hacer una invitación de interés, o sea, una especie de concurso de muestras de interés en construir eso, empresas que se interesen en hacer esa interconexión, y después ya de eso formalmente hacer una licitación, o sea, para el tema del cable. En este caso, la empresa va a ser propiedad del que haga la inversión y simplemente lo que va a suplir es energía a la red. El Consejo Unificado de las Sedes, el Ministerio de Energía y Minas, ¿ha dado algún indicio de interés o alguna respuesta a esa propuesta de 2022 que ustedes hicieron? Hasta ahora sí han tenido interés en el tema. Lo que no se ha hecho es lo que se tiene que hacer, que es hacer ese acuerdo de país a país y tener esa convocatoria de interés para hacer esa inversión. O sea, no se ha hecho
pero no se ha descartado el hacer eso. ¿Ustedes han hecho exposiciones sobre el proyecto o simple comunicación? No, tienen exposiciones. Se presentó tanto en el Ministerio de Energía y Minas, cuando estaba Antonio Almonte, se presentó en el Consejo Unificado cuando estaba Manuel Lara, y después también se le ha presentado al señor Marrancini, no una presentación, pero sí se le ha entregado lo que se había discutido en aquella ocasión. Luce atractivo lo que ustedes han planteado. ¿Hay algún ejemplo que esté en práctica de suplir energía? Me imagino que muchos, pero alguno que pueda ser cercano a nosotros. Bueno, cercano, no. Casi todos están en el área de Europa, en el Mediterráneo. Hay algunos proyectos en Asia y algunos megaproyectos de cable submarino, como uno muy famoso que es desde Australia hasta Singapur y otro que es desde Marruecos hasta el Reino Unido, pasando por el mar sin tocar ni Portugal ni España, sino simplemente por el Atlántico, y otro que va desde Israel, Chipre hasta Grecia, y varios más que están en el Mar del Norte y entre el Reino Unido y Noruega. Hay cables también y también se conectan con la parte del continente europeo por el lado de Francia, por ahí. Bien. Miren, vamos a hacer una pausa interesante. Ya. Ojalá pudiera concretarse, se oye bien ese proyecto. ¿Cuántas millas o kilómetros sería desde qué punto de la Florida? Básicamente es donde comienza la carretera que va a los Cayos de la Florida, en esa zona de por ahí. Hay una planta nuclear incluso cerca de ahí, entonces hasta ahí que llegaría la interconexión. El punto exacto habría que definirlo ya en un proyecto de factibilidad concreto, que es lo que le estábamos sugiriendo que lo hiciera el Ministerio de Energía y Minas. Y de llegada acá, el área de Guayubín. Sí, más o menos la zona de Montecristi. Muy bien. Eso es lo que... Bien, pues hacemos la pausa, venimos en breve. Venimos en breve, hablamos de televidentes. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos conversando con don José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Mire, hay un dato que ha dado la cresta recientemente y es el siguiente. Las pérdidas de toda la energía suministrada en 2024 en República Dominicana andan en el orden del 42%. O sea, que de cada 100 megavatios, 100 kilos, 1 gigavatio, lo que se haya producido, el 42% de eso se perdió, pérdidas. ¿Cómo es posible que andemos? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, o sea, realmente son kilovatios hora y megavatios hora, lo que sea. Las pérdidas totales, o sea, totales, que son técnicas, más las que son no técnicas, que es lo que normalmente es el robo, pero se le dice no técnica, anda más o menos por 38.5 por ahí, totales de las 3 distribuidoras. Ahora hay 2 distribuidoras que no están tan mal, que es Edenorte y Edesur. Edenorte es la que mejor marcha, después va Edesur, posiblemente Edesur mejore mucho en este año, en el transcurso de este año. Pero Este sigue siendo la que tiene la mayor dificultad en cuanto a lo que son las pérdidas, que pasan del 50%, mientras que Edenorte tiene una pérdida que anda por 24.5, Edesur anda por 26 y algo, Este anda por más de 50, 52, 53%, wow. Y entonces eso es lo que hace que el promedio sea eso. Hablemos de pérdida de energía, porque no me gusta hablar de pérdidas económicas, porque para usted hablar de pérdida económica, lo primero que usted tiene que tener una tarifa adecuada. Si usted tiene una tarifa que el precio de la energía está por debajo del costo, pues evidentemente usted
va a Nunca va a perder, ser nunca va eficiente, a ser. nunca. Por lo tanto, centrémonos en el tema de la energía. Sí, en la energía deberíamos trabajar en lo que es la parte de las pérdidas no técnicas y también en las pérdidas técnicas que se pueden bajar. Las pérdidas técnicas andan en más o menos en 10.5 en el de sur, un poquito más elevadas, 12 y algo en el de norte y un 13 y algo, casi 14 en el caso de este. Y pueden bajar a menos de 10 todas. O sea, podrían estar entre 7 y 8% las pérdidas técnicas. En una primera etapa, después puede bajar todavía más, pero hay que ir por etapas en todo este tipo, porque son inversiones que hay que hacer para poder bajar las pérdidas técnicas. Ahora, las pérdidas no técnicas, ¿cómo se resuelven? Por medición, poner medición. Había más de 1 millón de servicios directos. El Consejo Unificado tenía un número que andaba por los 800.000 cuantificados, pero hay muchos que no están ni cuantificados. Y después está el fraude. O sea, la gente que tiene medición, pero que ha hecho trucos para no pagar truquear que el medidor marque menos de lo que realmente consume. En el caso de norte y de sur, eso estaba más o menos 50% era no medición y 50% por fraude, dentro de lo que son las pérdidas no técnicas. Y eso ha mejorado un poco ya en el 2024, estamos hablando de 2023, para el 2024 mejoró un poco, ya el peso mayor no es por no medición en ninguna de las dos, es más por fraude. Y en el caso de este sigue siendo por no medición, a pesar de que también tiene fraude. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que hay que hacer? Pues completar lo que es la medición de los servicios, instalando contadores, aunque no necesariamente tienen que instalarse a todo el mundo, sino instalarlo en una primera etapa a los servicios que son más localizables desde el punto de vista de las instalaciones como están, y después completar a todo el mundo. No debe quedar nadie recibiendo servicios directos, porque en ningún país del mundo se hace así. Entonces, después viene el tema de detección de fraude. Para la detección de fraude, todas las empresas distribuidoras tienen más o menos una metodología que permite aislar dónde está el fraude. O sea, porque hay totalizadores y usted tiene servicios individuales, entonces si usted tiene un totalizador y hay una serie de servicios individuales, cuando usted suma todos esos servicios individuales no le da esos servicios individuales menos que el totalizador, hay una diferencia que es fraude. Entonces usted lo que tiene que ver cuáles de esos servicios son los que... Y se hace un ejercicio y se van detectando. Fíjese que salen muchas noticias sobre detección de fraudes grandes, los pequeños ni se mencionan. Y se puede ir limpiando todo ese tema de la que son las pérdidas de energía. El otro tema entonces está en lo que es las pérdidas que son puntos de la tarifa, que también tiene que corregirse. O sea, tiene que haber ese fondo de estabilización de la tarifa, como le decía, anda por 800 millones el año 2024. Entonces, si usted quiere bajar eso, entonces usted tiene que mejorar la tarifa, o tiene que hacer una tarifa que recoja los costos. Y si no, lo deja así y no se menciona. Entonces, por eso hemos planteado en algunos casos, mencionamos mucho las pérdidas económicas de la operación del sistema, pero a la población lo que le interesa es recibir energía. Recibir energía. Mire, hay una parte que usted indica en el inicio del esbozo de las pérdidas de energía, no la parte económica, sino la pérdida. Y al mismo tiempo nos dice que Edesur se prevé que va a mejorar bastante. ¿Por qué? Porque está haciendo una serie de trabajos de mantenimiento en las redes y por otro lado está haciendo una campaña bastante agresiva de instalación de medidores. O sea, y tiene también una buena gestión de fraude en estos últimos tiempos. Edenorte siempre lo ha tenido y siempre por eso es la que mejores indicadores tiene en cuanto a lo que son pérdidas de energía, me refiero. Porque ellos tienen eso se le llama gestión de pérdida en el argot técnico, que es simplemente ver dónde es que se está realmente entregando energía que no se está facturando o que tienen, o por no tener medición, o porque tienen medidores, pero los medidores no están indicando el consumo real de esos servicios. El peor índice de las tres es el de Edenorte.
No, el de este. Perdón, el de este Sí. que tiene más de un 50%. Sí, ahí sí. Entonces, ¿Y qué se puede hacer ahí? ahí el asunto es lo mismo, pero tal vez con otra metodología que incluso se ha sugerido, o sea, que se entreguen circuitos a empresas que hagan gestión de pérdidas y que se le pague en base a la mejoría en cuanto a la disminución de las pérdidas. O sea, que esas empresas tendrían un beneficio siempre y cuando reduzcan las pérdidas, si no simplemente se le cubre el costo. Pero entonces eso es una sugerencia que usted está haciendo en la acción, Ajá. en la práctica. El Consejo Unificado no está haciendo gestión concreta para mejorar la situación de la EDE. De este, creo que andan en esa misma, más o menos en esa misma línea. De hecho, nosotros hemos planteado esto a diferentes niveles. Hemos explicado cómo podría ser que se haga esa. ¿Y qué pasa? ¿Es por la configuración geográfica que hay ese nivel de vamos pérdida? a ver, en el de este se da que la mayoría de los barrios carenciados están en la zona de este en mayor proporción que en las otras. O sea, y la parte de los mejores clientes, pues entonces están cubiertos por, claro, sistemas aislados en la zona este. O sea, entonces tiene la cartera de usuarios peor de las tres. Yeah. No es que, fíjese que en cuanto a cantidad de energía, maneja EDESTE y EDESUR casi la misma cantidad de energía, mayor que el caso de EDENORTE, pero sin embargo la calidad de la cartera de los usuarios es peor que en el caso de EDESTE que en las otras dos. También es bueno que se sepa que ahora, a partir también del año 2022, se diferenciaron las tarifas. O sea, que antes había una sola tarifa para las tres EDE, pero ahora cada EDE tiene una tarifa eléctrica diferenciada, y debe de ser así, porque tienen compra de energía diferente y también tienen cartera de usuario diferente. Entonces no pueden tener la misma estructura de tarifa de norte, de sur y de este. Nosotros, cuando se comenzó con el tema de la tarifa aquella de transición, usted recuerda que fue en el 22, lo que le planteamos al superintendente fue: usted tiene dos motivos, creamos una sola empresa distribuidora y usamos una tarifa única a nivel nacional, o tiene que poner tres tarifas, o sea, una para cada empresa, y la dejamos así, o sea, tres empresas distribuidoras y cada una con su tarifa. En ese sentido, hay un esquema de compra de energía por parte de las empresas distribuidoras, o sea, EDESTE compra, EDESUR compra. Eso se maneja a través del Consejo Unificado de las EDE. O sea, muy bien, sí. Muy bien. Pero para las tres, hay Sí. con tres tarifas distintas. Sí. El esquema que está en funcionamiento de comprar energía a los generadores es justo, está bien. Veo que usted se sonríe. Tenemos control de que estamos haciendo una negociación eficiente a favor, bueno, a que las partes resulten no afectadas. Fíjese, por eso le decía, es que como tenemos tres empresas distribuidoras, cada una tiene, así como tiene una cartera de clientes diferente y tiene que tener tarifas diferentes, también tienen precios de compra de la energía diferente, que es lo que le llamamos costo de abastecimiento. Entonces, no es que sean demasiado diferentes, pero son diferentes. ¿sabes? Pero son diferentes porque es correcto que sean diferentes. Un centavo de dólar por kilovatio hora es mucho. Muy bien. Significa mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer licitaciones de compra de energía a futuro, anuales. La energía del 2030 debe estarse negociando ahora. Con los generadores que tenemos. No. Usted abre una licitación. Participan los que tenemos. Indiscutiblemente ellos pueden hacer ofertas, pero van a venir también de fuera. Y entonces en esa competencia saludable es que se pueden conseguir precios más bajos. ¿Y cómo se están? Eso es como debería hacerse. Aquí ¿Y cómo se hace generalmente ahora? No se ha hecho así, con algunas excepciones. Pero eso es lo que debería hacerse para poder conseguir buenos precios en la parte de lo que es oferta de generación a los distribuidores. ¿Y cómo se hace? O sea, ahora mismo lo que se hace en licitaciones, pero para corto plazo. ¿Qué plazo? ¿6 meses? Sí, o para el año que viene o así. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿a quiénes van a participar? Los mismos que están. Y entonces, si además usted ve que no hay una oferta buena, o sea, cantidad me refiero, entonces usted se aprovecha de eso. Yo no tengo por qué bajar si eso es lo
Muy bien, por ejemplo, cuando se abren esas licitaciones actualmente, mañana hay una licitación, participa los que están. por ejemplo, Punta Catalina. Sí, y hacen unas pujas y demás, siempre se trata de hacer una puja de precio, ¿verdad? Pero al final, como no hay mucha oferta, tiene que ser con los mismos que están. Muy bien, entonces, por ejemplo, pero para que el televidente entienda, y porque es importante que el ciudadano más o menos muy sepa. sencillo, si usted nada más que tiene 4 suplidores, ¿verdad? Y vuelvo y menciono, está Punta Catalina, ¿verdad? Sí, realmente son varias, está Jaina, está Getao y hay una serie de otras empresas que están en el paquete A de Punta Catalina es que primero se le compra, supongo. Punta Catalina, lo que pasa es que Punta Catalina tiene ya unos contratos por una cantidad de años que todavía está vigente esos contratos. Entonces tú, cuando vas a comprar más energía, ya Punta Catalina tiene prácticamente con todo lo que puede vender. Ya entonces, está comprometida entonces, su producción. Tú lo que vas a hacer, lo que se te liberan contratos, porque hay dos formas de comprar. O sea, comprar bajo contrato, que tú tratas de tener los mejores precios posibles para lo que es la distribuidora, y comprar en el mercado spot o de oportunidades, que es la que no está por el contrato. Entonces esa se basa en lo que le llaman costo marginal. O sea, la última planta que entre con su costo fija los precios y tienes que comprar ese precio. Generalmente ese mercado de oportunidad no es el mejor precio, sino los que tú haces bajo contrato, una licitación a largo plazo. El mercado eléctrico dominicano tiene que llegar a madurar y para eso requiere licitaciones oportunas de compra de energía a futuro y que entre realmente una competencia, una puja por quedarse con los paquetes. O sea, si yo compro a futuro, es posible que le esté comprando a un suplidor, a un generador de energía que no está instalado. Que se va a instalar. Pero si yo hago un contrato con él, él viene y se instala. Claro, o sea, pero eso no ocurre. Eso es lo que debería hacer si uno quiere bajar los precios de la energía. Y el caso de Manzanillo, que van a entrar 800 megas. En Manzanillo hay 2 plantas que están ahí y una tercera, son realmente 3. La que está más cercana es una que tiene un contrato de venta de energía que tiene unos precios relativamente buenos. Gas natural. Gas natural. El único inconveniente hasta ahora ha sido no suplir el gas natural, sino, bueno, suplir el gas natural, pero que se necesita un depósito para el gas natural que no se ha construido, y entonces la planta ya está casi lista para mayo, pero no tiene... Pero espérese, don José, o sea, estamos hablando de algo muy elemental, que vamos a tener una planta a gas natural de 400 megas, que va a estar lista en menos de un año. Sí, y sin para embargo, suplir, que suple a gas natural. Sin embargo, el gas natural que ella necesita, ese depósito todavía no está pero hay listo. Alternativas tecnológicas porque se deja un barco metanero base y se suple el gas a través del método normal. ¿Y por qué no está listo ese depósito en previsión? Porque tenía que ver con las otras 2 plantas que empezaron primero y que no han podido terminar como se tenía planeado. Entonces esta segunda planta va como alternativa a hacer un depósito, y ha habido una serie de discusiones de esas que son de derechos adquiridos con relación al otro proyecto, pero para mí el interés nacional está primero que esos derechos adquiridos, porque nosotros, si no tenemos energía térmica en este año de esa magnitud, 400 megavatios más o menos, vamos a tener muchos apagones en el pico del año. Bien. Mire, en el año pasado, en septiembre, a inicios de septiembre, el presidente de la República, con la presencia también del Consejo Unificado de las ERES, presentó un plan de renovación, de innovación, de desarrollo. ¿Qué tiene usted de conocimiento, se ha implementado que signifique un avance en cuestión de distribución? En la parte de la distribuidora sí, se han hecho una serie de inversiones para, primero, medir, o sea, tener esos servicios directos, eliminarlos, y también para detección de fraude. O sea, el plan llega hasta diciembre de 2027, o sea, y claro, esa es la parte de lo que es distribución. También tiene que ver la parte de lo que es generación, que tiene que ir a la par. O sea, que es que si el sistema va creciendo como está creciendo
Ahora que el año pasado la demanda máxima fue 3.700 megavatios. Este año posiblemente pase de 4.000 megavatios. ¿Qué capacidad instalada tenemos? O sea, capacidad instalada de térmica es una cosa y capacidad instalada de renovable es otra. No me gusta sumar renovables con Por térmica. la disposición que Claro, hay exacto. de la eólica, Entonces, por siempre ejemplo. se lo hemos advertido al sector oficial de que no hagan eso porque puede haber una falsa apreciación Claro. de que hay mucha disponibilidad y no la hay. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo aproximadamente 400 megavatios, cerca de 400 megavatios de colchón, realmente de potencia firme, como le llaman. Las renovables no lo tienen. Para que las renovables puedan ser potencia firme tienen que tener almacenamiento, pero mucho almacenamiento, no solo lo que están planteando en las nuevas plantas de fotovoltaica sobre todo, para poder garantizar 24/7, o sea, entonces se requiere tener esa parte de potencia firme segura siempre. O sea, usted necesita tener por lo menos de reserva fría un 20% de la demanda máxima del año. O sea, en este caso, si son 4.000 megavatios, usted tendría que tener 400 megavatios de reserva fría, más una reserva caliente, que es la que está en línea, que debe ser un poco más que la planta mayor del sistema, que ahora es Punta Catalina, o sea, que debe ser por lo menos 1.15 más. Usted tendría que tener también como otros 400 megavatios, lo cual quiere decir que le faltan 400. Wow, sería interesante. 400 megavatios, así sacado al vuelo, ¿no? Le propongo para una próxima ocasión, si usted lo dispone así, nos da esa deferencia, y hacer un conversatorio sobre energías renovables. Sí, muy bien. Nosotros favorecemos desde el instituto las energías renovables y la generación distribuida. Hemos discutido mucho sobre ese tema, pero sabiendo que hace falta también por el momento energía térmica y almacenamiento de energía, porque necesitamos almacenamiento de energía, y una interconexión también nos da resiliencia en cuanto al sistema para poder soportar más energía renovable. Bien, se nos quedó el tema que también daría casi para un programa y hasta más, el tema de la tarifa. No es posible que si yo fabrico este lapicero en 50 pesos, lo venda a 40 o a 30. Pero ese tema no se entiende bien. Bien. Gracias, don José Luis Moreno San Juan, por este conversatorio. Ya. Señores, hasta la próxima.